Dios les bendiga, hermanas, en esta hora. ¿Cómo se encuentra usted allá en su hogar? Esperando en Dios que se encuentre muy bien, amada hermana. En este mes fue una grande bendición poder estar con cada una de ustedes. Fue de grande bendición poder escuchar la bendita palabra de Dios. Hoy es nuestra cuarta lección, hermanas, y por lo cual vamos a pedirle al Señor su dirección y su respaldo para que en esta hora Él venga a ser con cada una de nosotras, y también que su bendita palabra que estuvimos escuchando durante estas lecciones la pongamos por obra en nuestras vidas. Así que, hermanas, con la ayuda del Señor vamos a orar en este momento. Oramos, hermanas. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, nos allegamos delante de su bendita y hermosa presencia, agradeciéndole, Dios eterno, porque usted nos ha permitido estar a través de todo este mes de abril, Padre celestial, aprendiendo de su bendita palabra. Le pido, Señor eterno, que todo lo aprendido, Señor, lo pongamos por obra en nuestra vida, que avivemos día a día nuestra vida espiritual, Dios eterno, que avivemos nuestra vida espiritual día con día. Busquemos de su bendita presencia, busquemos estar avivadas, Señor, de esa presencia suya, Dios eterno. Pero, Señor, también en esta hora, que todo lo que se vaya a llevar a cabo, Padre, venga a ser de grande bendición. Bendice la vida de cada una de mis hermanas que estará atenta a escuchar su bendita palabra. Que todo venga a ser, Señor, para edificación a nuestra vida. Gracias, gracias, Padre celestial, por su grande amor, por su infinita misericordia, Padre eterno, y que en esta tarde, Señor, todo edifique nuestra vida conforme a su bendita voluntad. En sus benditas manos de amor estamos, y todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Decimos nuestros textos lemáticos: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. Que Dios les bendiga en grande manera, hermanas, y quedemos atentas.
Dios les bendiga, hermanas. En este día, Dios nos da la oportunidad una vez más de aprendernos un texto, el texto de la lección número 3. Para esto, les invito a que tomemos nuestras Sagradas Escrituras y juntas demos lectura en Salmo 51, 17, con la ayuda de Dios. Y dice así la palabra de Dios, todas unidas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Una vez más, hermanas, todas unidas, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero, hermanas, para aprendernos este texto, vamos a representarlo con ilustraciones, con la ayuda de Dios. Como les decía, hermanas, este texto lo vamos a ilustrar con imágenes para que nos quede bien memorizado, hermanas, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, hermanas, iniciamos el texto con la primera imagen. Dios les bendiga. Gracias a Dios, durante este mes de abril hemos estado considerando cómo lograr el avivamiento. Vamos a tener nuestra cuarta lección. Les invito con la ayuda de nuestro Dios, tomando las Sagradas Escrituras, leamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Vamos a dar lectura a este versículo con la ayuda del Señor. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Elevemos a Dios una oración. Bendito Dios y Padre, te agradecemos, Señor, la grande dicha, el grande honor que nos das de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho ver, Señor, nuestra condición a través de tu palabra. Y hoy una vez más quieres hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias, Padre eterno, por cada una de estas mujeres que se ha tomado el tiempo para escuchar tu bendita palabra. Gracias por cada una de ellas, Señor. Bendícelas. Ayúdales, Señor, y que en esta hora, Señor, al escuchar el consejo de tu palabra, podamos, Señor eterno, poner en práctica lo que se nos enseña. Habla nuestra vida, nuestro corazón. Danos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos discernir, Señor, tu bendita palabra. Señor eterno, y creemos que tú estás con nosotros. Tú eres bueno y poderoso y has de obrar grandes cosas, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias y nos abandonamos en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanas. Pónganse cómodas con la ayuda del Señor y de esta manera prestar atención al consejo de la palabra de nuestro Dios. Una verdadera obra del Espíritu Santo produce santidad en la vida de las personas. Es una frase, una palabra que brotó del corazón de un hombre llamado Jonathan Edwards. Y es verdad, hermanas, existe una correlación entre la santidad y el mover del Espíritu Santo. No podemos hablar de santidad, no podemos hablar de un avivamiento espiritual si no hay santidad. No podemos hablar de santidad sin la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que produce, la obra del Espíritu Santo es el que produce ese mover, esa santidad en el corazón de las personas. Ahora, hermanas, hablar de santidad es un tema inseparable en la vida cristiana. Tampoco podemos decir, soy cristiana y vivir lejos de la santidad o ignorar acerca de la santidad. Todo tiene una correlación, todo va unido. Entonces vamos a considerar
esta lección con la ayuda de nuestro Dios. ¿Cómo lograr el avivamiento? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo, hermanas? Cuando se vive en santidad. Así lograremos un avivamiento espiritual en nuestras vidas, cuando vivamos o cuando decidamos a cada día vivir en santidad. Estamos en la búsqueda del avivamiento espiritual. Ahora, en esa búsqueda, ahora sometámonos en santidad delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué ser santos? ¿Por qué vivir en santidad? Hermanos, la palabra del Señor nos dice en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Con la ayuda del Señor vamos a dar lectura a estos dos versículos. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ese es el motivo más grande por el cual nosotros podemos decir: debo de vivir en santidad. Debo de vivir cada día de mi vida en santidad. ¿Por qué? Porque mi Dios es santo y demanda de mí santidad. Hermanas, la santidad es una de las razones fundamentales en nuestra vida diaria. Sí, hermanas, porque ahora como hijas de Dios ya no podemos vivir bajo nuestras emociones, bajo nuestra carnalidad. No. Ya no podemos coquetear con el pecado. No, al pecado se le ignora, se aparta uno de lo inmundo, de aquello que no es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hablar de santidad es hablar de un apartamiento para Dios, estar unidas con Dios. Cuando nosotras vivimos en esa unidad con Dios, el Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición y detestar toda clase de pecado. No, ahora ya no. Es más, el pecado nos provoca una repulsión. Ya no, hermanas, ya no. Por eso la palabra del Señor dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Nuestro Dios nos habla y nos insta a que no toquemos lo inmundo, que nos apartemos de eso, porque Dios quiere recibirnos a misericordia. Dios quiere que vivamos una vida en santidad, ya que la santidad en sí misma es un avivamiento espiritual. Es un avivamiento espiritual en quien lo practica. Sí, hermanas, porque hay un cambio, hay un antes y un después. Cuando el Espíritu Santo nos mueve a vivir en santidad, despierta un avivamiento en nuestras vidas. Ahora nuestra forma de pensar ha cambiado. Ahora nuestra forma de hablar ha cambiado. Ahora nuestras acciones han cambiado. Entonces podemos decir: estamos viviendo bajo la voluntad de nuestro Dios. Estamos agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Una vida en santidad. Si nosotras queremos ver o sentir, vivir ese avivamiento espiritual, nosotras necesitamos vivir en santidad, hermanas. Necesitamos ser santas porque nuestro Dios es santo. Vamos a considerar la palabra del Señor también en el libro de Josué. Josué capítulo 3 versículo 5, porque estamos considerando cómo lograr el avivamiento cuando se vive en santidad, porque así, de esta manera, podemos ver las maravillas de nuestro Dios. Josué capítulo 3 versículo 5 dice la palabra del Señor así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Generalmente, hermanas, el avivamiento es asociado con el mover del Espíritu Santo.
Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, hermanos, hermanas, suceden cosas maravillosas, cosas extraordinarias, porque nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios es grande, 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 y hace grandes maravillas. Por eso la palabra del Señor nos muestra. Josué le dice al pueblo: santificaos, santificaos, porque Dios va a hacer grandes maravillas. Nosotras estamos buscando un avivamiento espiritual, queremos ver cosas grandes, cosas maravillosas, pero si no se vive en santidad, no las veremos. Si usted no vive en santidad, créame, hermana, que no va a ser testiga del poder de Dios. Solo aquel que se somete a la voluntad de Dios, solo aquel que somete su voluntad a la santidad de Dios, puede ver y experimentar cosas grandes y maravillosas. En la Biblia se menciona la necesidad de santificarse como medio de preparación para ver las grandes maravillas de nuestro Dios. Es un medio de preparación, la santidad. Ahora nosotras tenemos que entender esto, hermanas. Es muy glorioso, hermanas, es tan hermoso cuando Dios nos permite ver a un ciego recobrar la vista. Es tan hermoso, hermanas, y sorprendente ver a un paralítico levantarse de su silla de rueda. Pero el milagro más grande y más maravilloso que Dios nos permite ver, hermanas, es cuando un hombre, una mujer es transformada por el poder de Dios. Ha recibido el perdón de sus pecados y ahora ha decidido vivir una vida en santidad. ¿No lo cree usted? Quizás a usted Dios le ha permitido ver milagros, maravillas, pero el milagro más grande es este, hermanas: ver a una persona regenerada en la presencia de Dios. A una persona que era maldiciente, que era un borracho, que era un perdido. A una mujer que pecaba, que hacía cosas horrendas. Ahora ver a esa mujer viviendo una vida en santidad. ¿No son cosas maravillosas? Es por eso que la Biblia nos insta a vivir una vida en santidad, para que veamos cosas maravillosas, hermanas, para que veamos cómo se mueve la mano de Dios en medio de su pueblo. Por eso Josué le decía al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Hoy en esta hora el Señor le dice: santifícate, santifícate, porque mañana haré grandes maravillas. ¿Lo cree usted, hermana? Vale la pena santificarse. Vale la pena negarse a sí misma. Vale la pena buscar la presencia de Dios a cada día. El sumo sacerdote en la diadema tenía estas palabras grabadas: santidad a Jehová. Nosotras, hermanas, literalmente no usamos una diadema, pero sí tenemos un sello del Espíritu Santo que nos dice que somos propiedad de Dios. Otras, por la grande misericordia de nuestro Dios, hemos sido bautizadas con Espíritu Santo y fuego. Ahora tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, y eso nos debe de instar a cada día. Y con esas palabras grabadas en nuestro corazón, decir: santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. También, ¿por qué es necesario vivir en santidad? Porque es indispensable para estar con Dios. Entonábamos esta alabanza que hemos estado repasando, hermanas, en este mes, y esta alabanza nos dice: Cristo viene, ya no hay tiempo. Ahora tenemos que vivir una vida en santidad. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a dar lectura con la ayuda de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. La palabra de Dios nos dice por qué vivir en santidad. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Ese es nuestro propósito, hermanas. Esa es nuestra meta, un día verle cara a cara, contemplar el rostro del Maestro. Ese tiene que ser nuestro motivo para vivir en santidad. Porque si no vivimos en santidad, no le veremos, no estaremos con Él. Por eso es menester que cada una de nosotras vivamos en santidad. Vale la pena, hermanas, negarse a los placeres del mundo. Vale la pena dejar aquello que solamente acarreaba dolor. Vale la pena dejar aquello que solamente nos ofrecía un placer momentáneo. Vale la pena. Ahora nos espera una recompensa eterna. Estar con el bendito Salvador por siempre, por la eternidad. Estamos en la búsqueda de ese avivamiento espiritual. Se dice de un movimiento, se habla de un movimiento en la historia de la iglesia. Se habla de este movimiento que surgió aproximadamente en el siglo XIX. Este movimiento se llamaba así, Movimiento de Santidad. Y tomó grande fuerza en ese tiempo porque ellos proclamaban que sí se puede vivir en santidad. Sí se puede obtener una vida en santidad. Y se dice que ese movimiento atrajo a tantos seguidores que las personas se negaban a sí mismos y vivían una vida en castidad, una vida en santidad. No se contaminaban con el pecado. Y ese movimiento tomó una fuerza porque Dios estaba respaldando con maravillas, con prodigios, con milagros. Y es que donde se mueve el poder de Dios, ahí suceden cosas maravillosas. ¿Usted quiere sentir la gloria de Dios? ¿Usted quiere experimentar la gloria de Dios? Viva en santidad, hermana mía. Vale la pena. Vale la pena sentir la gloria de Dios. Vale la pena esforzarnos por ese momento tan glorioso. Un canto dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Nosotros podríamos decir: si tan solo me dejas sentir un momento tu presencia. Y Dios está aquí. Dios está ahí con usted. La invitación, hermana mía, es para que usted viva en santidad, unida con Dios. Hay una correlación. No podemos hablar de avivamiento si no se vive en santidad. No podemos decir quiero ver maravillas de parte de Dios si no se vive en santidad. Viva en santidad y sentirá la gloria de Dios. Viva en santidad y tendrá ese avivamiento espiritual. Viva en santidad y será testiga del poder de Dios. Verá grandes maravillas, grandes prodigios, grandes milagros que nuestro Dios sigue haciendo hoy en día. Dios está con nosotros. Dios está moviendo su mano de poder. Y estas lecciones nos han hablado de cómo podemos lograr un avivamiento espiritual. Diciendo no al pecado. Ahora viviendo en obediencia, humillándonos bajo la mano poderosa de nuestro Dios y viviendo en santidad, viviendo en pureza mental, pureza espiritual. Dios nos ayude, hermanas mías. Les invito con la ayuda del Señor. Terminamos estas lecciones de rodillas delante de la presencia de Dios, proclamando su grandeza y su señorío sobre nuestra vida. Oremos. Padre, eres bueno, eres maravilloso, tú eres santo, tú eres poderoso, Dios. Te alabamos y te bendecimos porque has tenido misericordia de nosotras, Señor. Estábamos perdidas, pero un día nos encontraste, un día nos sacaste del fango en el que estábamos hundidas. Nos limpiaste, nos lavaste y nos pusiste en lugares especiales, Señor. Ahora nos instas a cada día a vivir en santidad,
Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a vivir apartadas de toda especie de mal, Señor, para que podamos ver grandes maravillas, para que podamos vivir y experimentar ese avivamiento espiritual, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos de tu ayuda para poner en práctica lo que tú nos has permitido aprender, Señor. Gracias por estas lecciones, gracias por lo que permites en nuestra vida. Gracias por la vida de mi hermana, Señor, que se ha tomado el tiempo para atender a tu palabra, Señor. Bendícela y muéstrale tu gloria, muéstrale tu poder. Glorifícate en su vida, Señor. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanas. Amén, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, pues estamos con mucho gusto, pero también con tristeza. ¿Por qué? Porque hoy tuvimos nuestra última enseñanza del mes de abril y pudimos aprender mucho de la bendita palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que es Dios hablando a través de su bendita palabra. Es Dios hablando, ¿verdad? Dios mismo hablándonos a través de su palabra y hemos aprendido, ¿verdad?, que es necesario el avivamiento, hermana. Y el día de hoy pues vamos a tener nuestra última actividad de este mes de abril. ¿Están preparadas, hermanas? ¿Están listas? Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues esta verdad es verdad, nos dice, escriban el paréntesis, la F, si la declaración es falsa, o una D, ¿verdad? Si es verdadero. Bueno, pues empezamos con nuestras preguntas y la primera pregunta nos dice, ¿no existe ninguna relación entre la santidad y el avivamiento? ¿Ustedes qué creen, hermanas? ¿Que no hay ninguna relación entre la santidad y el avivamiento? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pues es falso, hermanas. ¿Por qué? Porque sí existe, debe de haber santidad. ¿Por qué? Porque si, ¿verdad? Si no hay santidad, ¿cómo va a vivir en avivamiento? Entonces esta pregunta es falsa. ¿Por qué? Porque sí existe la santidad y el avivamiento van juntos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿una de las razones para ser santa es porque Dios es santo? ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué creen, hermanas? ¿Nuestro Dios es santo? Amén, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice, sed santos, ¿por qué? Porque Él es santo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y si nuestro Dios es santo, sus hijas también deben de vivir en santidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y esta pregunta, ¿verdad? Es verdadera. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿quien vive apegado a Dios está en avivamiento espiritual? ¿Verdadero o falso, hermanas? ¿Ustedes qué dicen? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quien vive apegado a Dios está en avivamiento espiritual? Verdadero, hermanos. Es verdadero, ¿verdad? Porque cuando la hija de Dios, ¿verdad?, vive apegado a Dios, está en comunión con Dios, ¿verdad?, esa hermana está, ¿verdad?, en un avivamiento espiritual. El poder del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo se mueve en esa vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Nuestra cuarta pregunta nos dice, ¿el avivamiento se asocia con el mover del Espíritu Santo? Amén, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanas, ¿ustedes qué dicen? ¿Es verdadero o falso esta pregunta? Amén, gloria a Dios, pues es verdadero, hermanas. El avivamiento se asocia con el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios se mueve, ¿verdad?, nos dice que hay sanidad, hay liberación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Hay sanos para la gloria de nuestro Dios. Y por último nos dice, la santidad no es un motor del avivamiento. ¿Ustedes qué creen, hermanas? ¿Verdadero o falso? Bueno, pues es falsa esta pregunta. ¿Por qué?
porque sí es un motor, es algo que mueve, ¿verdad? A vivir en avivamiento espiritual. Pues Dios les bendiga, hermanas, y ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Bueno, hermanas, y por fin podemos ver ya culminado nuestro trabajo manual, nuestro ordenador de velos. Y hermanos, podemos ver la variedad. Podemos decorarla de esta manera, de tela, con listón, con papel de regalo. Todas estas podemos ver que esta fue hecha con tela, pero también estas fueron hechas con papel piedra. Ustedes, de lo que tengan en casa, echen mano de ello. Y podemos ver que nuestra hermana elaboró su trabajo manual. Podemos ver que ya tiene velos, pero le faltan unos poquitos. Pero tiene fe, hermana, que la irá a llenar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Bueno, pues yo también hice una nueva caja, entonces espero que me regalen muchos velos, con la ayuda bendita de Dios, comprar otros más y así darle la gloria a Dios, porque recuerden, hermanas, el propósito de nuestros velos no es de tener muchos y de todos los colores, sino obtener con qué cubrirnos la cabeza para poder orar y estar en comunión con Dios, porque solamente así la mujer cristiana puede estar en un avivamiento espiritual, como lo hemos aprendido en este mes de abril. Y hermanas, busquemos cada día estar en la presencia bendita de Dios en oración, porque así vamos a lograrlo. Bueno, Dios les bendiga. Estuvo a cargo su servidora, nuestra hermana Alejandra, con el apoyo de nuestra hermana Jessica. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos.